Buenas noches. Hoy estamos con Leopoldo Moró. En la página web de leopoldomoró.com.ar está el escudo radical junto a su nombre. En su Twitter se puede ver una foto de él junto a Raúl Alfonsín, pero aún así Moró es uno de los más apasionados representantes del kirchnerismo. Diputado por el Frente de Todos, preside la Bicameral de Inteligencia, que tuvo una actividad fuera de lo común durante este año 2020, dado que debió investigar el espionaje durante el macrismo. No solo eso, varios analistas consideran que es uno de los más precisos y cercanos exégetas de Cristina. Se incorporó a la Unión Cívica Radical en 1960 en San Isidro. En 1968 fue uno de los fundadores de la denominada Junta Coordinadora Nacional, cuyo primer integró en representación de la provincia de Buenos Aires en aquel momento. También fue fundador de Franja Morada y en 1972 fue coautor del manifiesto fundacional del Movimiento Renovación y Cambio, el espacio creado por Raúl Alfonsín. Fue electo diputado en el periodo 1983-1985, en el cual tuvo destacada intervención en los debates referidos tanto a la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, en la reforma del Código de Justicia Militar y en el reordenamiento sindical. Presidió la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja, que siempre es un tema controversial, e integró las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal. Esa relación con las comunicaciones no fue su primer vínculo en los medios. En los 70 tuvo participación en la prensa escrita. En 1989, Leopoldo ocupó la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, fue electo presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires en el periodo 1987 a 1989 y reelecto en el mencionado cargo en el periodo 1989 a 1991. En su larga lista fue electo senador nacional por la provincia de Buenos Aires, fue candidato a presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical en las elecciones del 14 de septiembre del año 2003, fue diputado nacional por el periodo 2001-2005, en el Senado es donde conoció a Cristina Kirchner. En diciembre de 2014, Moró y el Movimiento para la Democracia Social fundaron el Movimiento Nacional Alfonsinista. En 2015 fue expulsado de la Unión Cívica Radical por el Tribunal de Ética por, textualmente, manifiesta inconducta ética y moral. En marzo, el Movimiento Nacional Alfonsinista se sumó al Frente para la Victoria. El acto formal de ruptura con la dirigencia de la Unión Cívica Radical tuvo lugar durante un congreso de 3 días realizado en Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires. Este congreso del Movimiento Nacional Alfonsinista fue cerrado con un discurso de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y así llegó a ocupar el lugar estratégico en el kirchnerismo que ocupa hoy. Dígame, Leopoldo, usted compartió y fue fundamental en la creación de la Junta Coordinadora Nacional con otros políticos de entonces como Luis Changuí Cáceres, Freddy Storani, Marcelo Stubrin, Ricardo Campero, Enrique Nocilia, Facundo Suárez Lastra. ¿Por qué usted recorrió un camino distinto y terminó en el kirchnerismo? Bueno, obviamente porque tuvimos una mirada diferente sobre el desenvolvimiento del proceso político argentino. Sobre todo, fundamentalmente, a partir de la crisis del 2001. Yo creo que la crisis del 2001 rediseñó el sistema político en la Argentina. Terminó con el bipartidismo, generó condiciones para que se desarrollara lo que hoy podríamos denominar el bifrentismo. Esa experiencia democrática del 83 hasta el 2001 nos hizo acumular algunas enseñanzas. Es obvio que los parecidos entre Alfonsín, Néstor y Cristina eran mucho mayores que los parecidos entre Alfonsín y de la Rúa o Néstor y Menem. Más bien Menem y de la Rúa se parecían en términos de ideología, de apreciación de la realidad argentina. Y me parece que a partir de esa experiencia que hicimos, de esa experiencia que culmina en la crisis del 2001, que provoca una crisis del sistema de partidos, hubo que optar por pararse, independientemente de la camiseta que cada uno de nosotros llevara, por pararse en una o en otra vereda. Es decir, en la vereda de lo que nosotros llamamos el movimiento nacional, popular, democrático, que representaba y expresaba el kirchnerismo,
o en la vereda, como finalmente ocurrió con la conducción de la UCR, de un movimiento retardatario, apegado a los dogmas del neoliberalismo, con ciertos rasgos autoritarios. Y bueno, esto fue lo que me hizo transitar a mí ese camino. Yo siempre digo que para preservar mi identidad radical, irigoyenista, alfonsinista, me sumé al kirchnerismo. Cuando habla esto con Ricardo Alfonsín, que hoy es embajador de este gobierno y que usted podríamos decir que tomó esta decisión antes, ¿qué conversan? Bueno, sobre estas cosas, en realidad Ricardo decidió seguir dando batalla adentro del partido. Una decisión que yo respeto, naturalmente, pero no tuvo éxito. Es decir, la conducción del radicalismo no solamente selló un acuerdo con el macrismo, sino que se transformó en una especie de furgón de cola del macrismo. Y de tanto mimetizarse, terminó asumiendo un discurso muy reaccionario, muy de derecha, muy neoliberal, que es totalmente contrario a lo que ha sido la tradición histórica y la identidad histórica del radicalismo. Y bueno, yo creo que ahora Ricardo ha llegado a la conclusión de que esa batalla hacia el interior del radicalismo ya prácticamente no vale la pena librarla. ¿Usted imagina al radicalismo de manera perenne integrando la coalición de Juntos por el Cambio o imagina que en alguna circunstancia puede romperse esa alianza? A ver, acá hay que diferenciar entre deseo y realidad. Yo desearía que efectivamente ocurriera, que alguna vez el radicalismo se animara a retomar lo que ha sido su trayectoria histórica, su identidad histórica, pero descreo de la posibilidad de que esto ocurra. Fundamentalmente porque dentro del radicalismo se ha abandonado el debate ideológico, el debate de ideas, se mira todo desde el tacticaje electoral, desde los lugares o espacios de poder que se pueden ocupar. Hay miedo a desprenderse de una alianza que le puede dejar réditos electorales, privilegian eso respecto a lo que debería ser privilegiar las ideas, los valores, los principios. Así que lo veo complejo y difícil, y además más en esta etapa donde la derechización de Juntos por el Cambio es muy notoria y habría una oportunidad para que el radicalismo se desprenda de esa oposición salvaje que tiene poco que ver con el juego natural de la democracia, pero sin embargo no ocurre y se corren por derecha. Y los dirigentes radicales han entrado en ese juego y me parece que eso los lleva definitivamente al precipicio. En este mismo ciclo de reportajes, el ministro de Transporte, Mario Meoni, que también fue miembro del radicalismo y que luego se sumó al Frente Renovador, dijo, le voy a leer textualmente: la cámpora me hace acordar mucho a lo que era la Junta Coordinadora Nacional en mi época de militancia de juventud. No milité en la Junta Coordinadora, mi pertenencia, era a Renovación por el Cambio, a Renovación y Cambio. Pero la Junta Coordinadora Nacional expresaba lo que hoy expresa la cámpora. Los describía como revolucionarios y eran militantes de la política que pensaban y que se agrupaban. Desde su perspectiva, ¿en qué se parece la Junta Coordinadora a la cámpora? A ver, yo diría que, en primer lugar, en el modo de analizar la realidad. Es decir, nosotros, y creo que ellos, tomamos en cuenta cómo se mueven las relaciones de poder. No tenemos una mirada mágica o voluntarista de la política, sino más bien una mirada estratégica de la política. Y eso nos lleva a un método de análisis que, más allá de las metodologías que se usaron en distintas etapas, por ejemplo, nosotros en el pasado, la Junta Coordinadora no asumió como propia la lucha armada, tampoco la cámpora ahora, ni mucho menos. Pero más allá de las visiones que tienen que ver con la metodología, lo que hay en común es una mirada estratégica de poder en la sociedad. Y me parece que eso nos hace parecido en etapas históricas diferentes. Por lo tanto, hay otras diferencias que tienen que ver con el momento histórico en el que apareció la Junta Coordinadora y el momento histórico en el que irrumpió la cámpora.
Recientemente falleció Baglini, quien, más allá de que ha trascendido en su obra el famoso teorema que se le asigna, es un clásico repetido en la política de que los políticos se hacen más conservadores cuanto más cerca del poder real están. Podríamos decir que los miembros de la Junta Coordinadora, con los años, se fueron corriendo al centro. ¿Hay algo de eso? ¿En los años los hicieron menos radicalizados? Y algo de eso hay, es decir, yo creo que le pasó un poco lo que le pasó en general a la socialdemocracia en el mundo. Usted no se olvide que el radicalismo, y particularmente esa generación y Alfonsín, adhirió al modelo socialdemócrata. De todas maneras, Alfonsín era un crítico dentro de la socialdemocracia a la mirada eurocéntrica de los socialdemócratas. Tuvo debates muy duros con Felipe González y sobre todo en la etapa en que la socialdemocracia se fue desvirtuando con la tercera vía de Blair, la diferenciación ahí se fue acentuando. Pero me parece que efectivamente esa camada de dirigentes radicales, entre los que me incluyo, porque yo formaba parte de esa camada, quedaron demasiado apegados a esa mirada socialdemócrata que se fue desnaturalizando. Con la caída del muro de Berlín se creyó que triunfaba el capitalismo ultraliberal, reganiano, thatcheriano, y eso me parece que lo fue empujando hacia posiciones de centro. No es mi caso, yo creo que miré esto desde otro lugar, y bueno, me parece que hoy estamos frente a un descubrimiento, ¿no? Que la caída finalmente del socialismo científico o del comunismo, como lo querramos denominar, que en apariencia había hecho triunfar el capitalismo más salvaje, en realidad lo que ha hecho triunfar es el capitalismo de Estado. ¿Usted recuerda esa? Por eso los chinos dicen corazón socialista y cabeza capitalista. Bueno, usted menciona corazón socialista y cabeza capitalista, pero la misma metáfora se hacía de quien de joven no era de izquierda, no tenía corazón, y quien de grande no dejaba de serlo, no tenía cerebro. ¿Hay algo que tiene que ver con el grupo etario, que de joven se subestima las dificultades y sobreestima las posibilidades de cambio? No, yo no adhiero a esa metáfora, no. Me parece que no. No creo que tenga que ver con el grupo etario, tampoco creo que la política esté influida por el clima o por la geografía. No, tiene que ver con la formación de cada uno, tiene que ver con el colectivo en el que queda insertado. Yo probablemente, si me hubiera quedado en la Unión Cívica Radical, pensaría de esa manera. Pero como encontré un camino diferente, trato de mantener, nadie puede lograrlo plenamente. No, mantener la coherencia. Y dígame, en ese sentido, ¿usted ve que la Cámpora también está recorriendo el mismo camino de que, como vuelvo al teorema de Baglini, la responsabilidad de gobierno, de que ya no tienen 20 y pico, sino que tienen 40 y pico, los ven más corridos hacia el centro? No. Todos adquieren una experiencia, sobre todo de gestión, si han tenido la oportunidad de pasar por el gobierno. O sea, aparece la ética de la responsabilidad. Sí. Más que la de la convicción. No, pero yo creo que se ha conjugado la ética de la responsabilidad con la ética de los principios. No, yo no los veo corriéndose hacia el centro, todo lo contrario. Más bien da la impresión de que dentro del gobierno del Frente de Todos siguen constituyendo la fuerza más dinámica y con más vocación de cambio. Fíjese usted que lo que podríamos llamar el kirchnerismo duro, o el kirchnerismo silvestre, o como lo quieran denominar, que está básicamente asentado en el Congreso, es el que le imprime al gobierno el sentido más innovador. De ahí salió el aporte a las grandes riquezas, salió del Parlamento. En el Parlamento se modificó la ley de actualización de jubilaciones
para repetir la fórmula de Cristina, que era una fórmula que no solamente fue exitosa, sino que es mucho más de avanzada que la originalmente se había propuesto. Modificó lo enviado por el Ejecutivo, dice usted. Claro, efectivamente. ¿Y a qué se refiere? ¿A que sea 3 meses en lugar de 6? A que sea 3 meses en lugar de 6, a que sea una suma del 50% vinculada al crecimiento de la recaudación y el otro 50% al crecimiento de los salarios, y obviamente nosotros apostamos al crecimiento de los salarios por encima de la inflación. En fin. Pero usted se refiere a las modificaciones respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Exactamente, efectivamente. ¿Cómo era finalmente? Porque ahí hay una discusión respecto de que el Ejecutivo dice de que ellos querían y que no fue impuesto por el Parlamento. A ver, tampoco es una confrontación. Ahí hay en el Frente de Todos hay una relación dinámica, una relación dialéctica dinámica, entre sectores que tienen distintas procedencias, digamos, ¿no? Tienen en común una filosofía de nación, el intento de construir un proyecto de nación soberana, independiente, inclusiva, pero hay matices, hay alas, como ocurre en casi todas las fuerzas políticas y con más razón en los frentes electorales. Yo creo que nosotros representamos el ala más dinámica, más comprometida con el conflicto político que con la administración, digamos, ¿no? Hay dos maneras de gestionar, o administrar o luchar, lo que no significa pelear. Luchar significa enfrentar aquellos intereses minoritarios que uno entiende conspiran contra el interés general. Y bueno, en esa dinámica, en el Parlamento, hay una fortaleza importante de los sectores más comprometidos con la transformación, digamos. Leopoldo, también en un reportaje como este, Luis Brandoni, otro alfonsinista muy estrecho, dice que él no le puede perdonar y que es imperdonable lo que el peronismo le hizo a Raúl Alfonsín en el gobierno. ¿Cuál es su mirada respecto a eso que sucedió, del tipo de oposición que le hizo el peronismo a Raúl Alfonsín en los 6 años de su presidencia? En primer lugar, no se puede generalizar, porque yo le podría decir que un sector muy importante del peronismo fue decisivo en apuntalar el proceso de consolidación de la democracia. Por ejemplo, el que encabezó Cafiero. Y es más, el alfonsinismo de alguna manera prohijó lo que fue la renovación peronista. Precisamente la renovación peronista actuó en espejo de lo que fue el alfonsinismo. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la derrota del peronismo a mano del alfonsinismo marcó un quiebre dentro del peronismo entre los sectores más retardatarios, más de derecha, que habían estado más vinculados, digamos... Sí, además la palabra renovación estaba ya también en el alfonsinismo. También. Y la verdad que es injusto hacer una generalización de ese tipo. Todos tenemos, usted seguramente también en la retina, la famosa foto de Semana Santa con Cafiero parado al lado de Alfonsín, defendiendo la democracia sin ningún tipo de especulación, porque a los pocos meses se hacía la elección de gobernador de la provincia de Buenos Aires y él pudo haber pensado que eso le iba a significar una derrota electoral si Alfonsín triunfaba en esa pulseada. Así que me parece que lo de Brandoni tiene que ver, lamentablemente, con algo que persiste mucho en el radicalismo, que es una mirada vinculada a la década del 50. Y todo eso es muy viejo, todo eso pasó, ese antiperonismo, digamos, primitivo, deja de lado el desarrollo histórico de los últimos años y sobre todo el desarrollo del 83 en adelante. Alfonsín no hubiera tolerado un antiperonismo de ese tipo. Es más, Alfonsín no hubiera ganado la elección si hubiera ejercitado un antiperonismo de ese tipo. Usted también recordará que Alfonsín en su campaña electoral invocaba y convocaba al peronismo. Y de esa manera obtuvo muchos votos peronistas. Alfonsín no sacó el 52% de los votos solo radicales. Como Cristina tampoco sacó el 54% de los votos en el 2011 solo de peronistas. Yo estuve con ella unos días después del triunfo electoral del 2011 y ella tenía sobre sus escritorios las llamadas encuestas postelectorales, aquellas que se hacen para saber de dónde provino el voto por edad. Y el voto, en ese 54% había un 17%
de votantes que provenían del alfonsinismo. El escritor Marcos Aguinis, que fuera funcionario de Raúl Alfonsín, relató en este mismo ciclo de reportajes un episodio cuando fue designado secretario de Cultura por Raúl Alfonsín. Y Aguinis dijo: ya por entonces no me gustaba Moró. ¿Cuál es su mirada sobre aquel episodio? ¿Cuál fue su...? La verdad que no lo recuerda. No lo recuerdo. Es cierto que los que integrábamos lo que se llamaba la coordinadora en aquella época, en la etapa del gobierno de Alfonsín, por ahí no le caíamos bien a los que tenían una mirada individualista o soberbia o de demasiada autoestima. Yo nunca pensé que la política fuera para los que la juegan con aventuras personales. Para nosotros la política siempre fue algo colectivo. Y probablemente algunos, la vanidad intelectual puede ser en este caso, o cosas por el estilo, les producía rechazo frente a nuestra mirada colectiva. Que personas muy cercanas a Alfonsín en aquel momento, Brandoni, le mencioné recién, Aguinis, estén desde el punto de vista ideológico, podríamos decir, las antípodas suyas. ¿Le hace reflexionar sobre algo suyo, del otro? No, me hace reflexionar acerca de lo que recién le decía. Yo creo que se ha quedado en la historia. No han podido superar ese antiperonismo atávico. No han sabido interpretar no solamente el cambio en el peronismo y el cambio en el radicalismo que produjo Alfonsín. Alfonsín fue una anomalía en el radicalismo, como Kirchner fue una anomalía en el peronismo. Pero además no han sabido interpretar que la política ha sumado muchos más actores que los que antes participaban en las definiciones. Antes usted tenía las corporaciones, el ejército, la CGT, el radicalismo, el peronismo, y no había mucho más que eso. Y no colocó ahí los medios. Y no colocó ahí los medios. No, todavía no tenían el poder que después sí tuvieron, porque no se había producido el fenómeno de concentración que sí después se produjo, sobre todo a partir de la década del 90, cuando cae el artículo 45. Pero en aquel momento no tenían los medios la influencia que hoy tienen. Y no había mucho más que eso. Hoy la política, no digo hoy, ya desde hace mucho tiempo atrás, tienen muchos actores nuevos. Los movimientos sociales, los movimientos culturales, los colectivos intelectuales, los medios concentrados, y ahora se han sumado las redes sociales, los monstruos de Internet, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, no quiero personalizar ni en Aguinis ni en Brandoni, porque en realidad son mucho más todavía, pero yo creo que todo eso no lo han sabido interpretar, se han quedado, reitero, en un momento, han congelado el pasado. En el 83, así como decía Menem, que se quedaron en el 45 del peronismo. Y tal vez un poquito más atrás del 83, porque Alfonsín, reitero, en el 83 ya había superado ese antiperonismo atávico. En la cuenta de Twitter de Margarita Stolbizer, otra ex radical, hay un retweet del constitucionalista Roberto Gargarella. Habla de las solicitadas a favor de Amado Butú y expresa lo siguiente, le voy a leer textualmente: dos minorías intensas que refieren a los mismos hechos de modo radicalmente opuesto y que se miran unas a otras con perplejidad, sin comprender cómo quien está enfrente puede decir semejante disparate. Y él describe así la grieta. ¿Qué le pasa a usted cuando ve la grieta, cuando ve antiguos amigos en una situación tan opuesta a su pensamiento? ¿Qué reflexión personal le produce? En primer lugar, no me asusta. Yo no soy de los que se asustan con la grieta. Entre otras cosas porque creo que la grieta existe desde la propia fundación o nacimiento de la patria. En segundo lugar, porque creo que es consustancial a una dinámica que confronta intereses minoritarios, en algunos casos foráneos, con los intereses nacionales. A mí lo que me asusta es que la grieta se resuelva por medio de la violencia, pero no que exista la grieta. ¿Le parece bien hacer un accordatio termini y definir qué entendemos por grieta? Yo comienzo diciéndole que el disenso es algo positivo porque enriquece en el debate, el perdedor se lleva la razón del ganador.
Pero grieta, puesto como algo negativo, es la patología de eso, es cuando llega a un nivel esa confrontación de que el otro pasa a ser un enemigo, el otro nunca tiene razón en nada, no hay forma de que se pueda llevar adelante un diálogo. ¿Percibe usted en los últimos años o en determinado momento de la Argentina que el disenso se convirtió en algo patológico? No, yo creo que lo que sucedió es que se ha ido tensionando la relación entre grupos de poder dominantes que quieren a toda costa conservar sus privilegios y una sociedad que ha ido ganando en conciencia política, en materia no solamente de derechos civiles, por ejemplo, sino también en materia de reclamos de inserción social, de salir de la exclusión, no solamente de la pobreza, sino de la exclusión, que es más grave que la pobreza. Eso se ha ido tensionando. Hay democracias más intensas, que ya no son solo democracias formales, sino que son democracias que buscan espacios de poder de mayor gravitación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa lucha, esa tensión, efectivamente ha ido, no sé si decir agrietando, pero sí por lo menos exacerbando el debate político, digamos, ¿no? Y fíjese usted, no solo en el gobierno de Néstor ocurrió esto, también en el gobierno de Alfonsín. Cuando Alfonsín tomó la iniciativa de llevar adelante la ley de divorcio, que hoy está absolutamente naturalizada, se llegó a un punto que parecía que se venía el mundo abajo. Hubo un obispo que trajo desde Luján la Virgen de Luján, que se supone que nunca debe ser movida de ahí, porque la propia liturgia católica dice que se quedó ahí a propósito, hasta Plaza de Mayo. Cuando se produjo la ley de, bueno, ni hablar de todo lo que fue el periodo de juzgamiento a los militares. Lo que pasa es que después nosotros vamos olvidando, pero fueron momentos muy difíciles. Terminamos en un intento de golpe de Estado. ¿Qué más manifestación de una grieta que el intento de voltear un gobierno democrático por buscar memoria, verdad y justicia? La grieta siempre existió, en términos incluso más violentos. Yo creo que usted recordará, no sé por razones de edad si lo recuerda, pero es algo habitual. Siempre se dice que el gobierno de Arturo Illia fue el gobierno más honesto de la historia democrática de la Argentina, y que Arturo Illia, que realmente lo era el tipo más honesto del mundo. Lo echaron a patadas, las 20 manzanas que rodeaban la Casa de Gobierno. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que los valores que muchas veces la derecha levanta, república, honestidad, etcétera, y lo pone en esos términos, en realidad son hipocresías que las utiliza en muchos casos para voltear, erosionar, limitar o tratar de imponerle condiciones a gobiernos populares, sin importar si esos gobiernos populares son honestos o no son honestos. Por eso el gobierno de Macri ha sido el que más atropelló los valores de la República en la historia democrática de la Argentina, estableciendo un sistema de espionaje ilegal que ha sido un plan sistemático de espionaje ilegal como no se recuerda en la historia democrática de la Argentina. Por supuesto, excluyo los gobiernos militares, pero yo le puedo asegurar, en el lugar que estoy, que tengo, entre comillas, el privilegio de estar viendo cómo se desenvuelve esa investigación, que no tiene precedentes en la historia de la Argentina democrática. Vamos a llegar en ese punto. Déjeme agotar el tema histórico de llegar desde Alfonsín a hoy. El presidente Alberto Fernández, también en este ciclo de reportajes, dijo que él era socialdemócrata. Usted mencionaba que más allá de las críticas de Alfonsín, él se sentía socialdemócrata. De hecho, el partido en su conjunto se afilió a la socialdemocracia. Cafiero también era, esa renovación peronista también era socialdemócrata. ¿Y usted encuentra algún punto de contacto entre aquel Cafiero y este Alberto Fernández? No, Cafiero más bien adhería a lo que se denominaba el socialcristianismo, sí, que también tenía una internacional social cristiana. Lo que sí era Cafiero, un demócrata, eso sin lugar a dudas. Por eso también apuntaló muchísimo la transición. Usted se refiere a la democracia cristiana. Claro. Por eso también apuntaló mucho la transición democrática. Alfonsín siempre decía que Cafiero perdió la candidatura a presidente de la Nación por defender la democracia.
porque esa defensa de la democracia lo identificó con el gobierno de Alfonsín. Y ahí es donde Menem aprovecha para diferenciarse profundamente del gobierno de Alfonsín y ganarle una interna que era impensado que le podía ganar a Cafiero. No, Cafiero era social cristiano, pero era demócrata. Lo que pasa es que tanto el social cristianismo como la socialdemocracia han desaparecido, digamos, se han diluido. Yo le decía en el caso de la socialdemocracia, la liquidó Tony Blair con la famosa tercera vía, la alianza atlántica con Estados Unidos, y hoy la socialdemocracia es una entelequia inexistente, digamos. No, pero podríamos decir aquella aquella socialdemocracia de la creación de derechos, del estado del bienestar, previo a la caída del muro de Berlín. Bueno, era un espacio donde razonablemente tenía que insertarse el radicalismo. ¿Y usted encuentra punto de contacto nuevamente entre aquel Cafiero y Alberto Fernández? No sé si entre Cafiero y Alberto Fernández, francamente me cuesta... ¿Y entre Alfonsín y Alberto Fernández? Sí, hay puntos de contacto. Yo creo que hay puntos de contacto. Recién le decías, si yo busco parecidos, digamos, y yo digo, bueno, Alfonsín era lo más parecido a Néstor y sobre todo a Cristina. Así como Menem, reitero, era lo más parecido de la Rúa. Cualquier camino que usted transite en materia de derechos civiles, acabamos de hablar. Alfonsín es ley de divorcio, patria potestad compartida. Néstor y Cristina son identidad de género y matrimonio igualitario. Y Alberto Fernández, Alberto Fernández, el IBE. Si usted ve la política exterior de Alfonsín fue el Mercosur, la política exterior de Néstor fue UNASUR y la CEPAL. Alfonsín evitó el conflicto armado en Nicaragua, Néstor evitó una guerra entre Venezuela y Colombia, le hizo dar la mano a Chávez con Uribe, que eran el agua y el aceite. Cualquier terreno que usted transite va a encontrar muchos parecidos entre Alfonsín, Néstor y Cristina, en momentos históricos diferentes. Le preguntaba esto de la conexión con la socialdemocracia, como punto de unión histórico entre Alfonsín y este gobierno. Usted fíjese que dos voceros muy activos de la coalición gobernante son usted y Leandro Santoro, que ambos son radicales. No sé si hay alguna... Sí, pero yo ya no me siento socialdemócrata hace mucho tiempo. Bueno, pero póngale en el alfonsinismo, nuevamente, sí, con una mirada de la socialdemocracia previa a la caída del muro de Berlín, previo a la tercera vía de Tony Blair. Eso es cierto, sí, efectivamente es así. Lo que pasa pero que el peronismo no era eso. No. Quiero decir, si nos colocamos en esa categoría, no, el peronismo no era eso. No era eso. Podemos decir que la renovación peronista produce la socialdemocracia previa a la caída del muro de Berlín. De alguna manera sí. Ahora, también como ocurrió con el alfonsinismo, por lo menos en el caso de algunos alfonsinistas, entre los que me incluyo, después hemos incorporado muy fuertemente la concepción nacional, digamos. Por eso también, además de aquella etapa que transitamos en la socialdemocracia, cuando la socialdemocracia tenía razón de ser, ya ha dejado de tenerla hace mucho tiempo, también la emparentamos con lo que fue el irigoyenismo, digamos. El irigoyenismo fue una continuidad del pensamiento nacional de los federales, de Dorrego, etcétera, 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 que a su vez tuvo una continuidad en Forja, en Jaureche. Por lo menos en mi caso yo siempre también tuve un apego muy fuerte al pensamiento nacionalista del radicalismo. El gobierno de Ilia, volviendo a Ilia, debe haber sido uno de los gobiernos más nacionalistas de la historia de Argentina. El gobierno de Ilia es el gobierno que se planta frente a Estados Unidos y decide no enviar tropas a la invasión en Santo Domingo. Es el gobierno que negocia cuando China ni siquiera estaba integrada a las Naciones Unidas, de Estado a Estado, la venta a través de la Junta Nacional de Granos, que era una junta reguladora, la venta de 20 millones de toneladas de trigo de una cosecha completa. Es decir, es el que logra la 2065, la resolución de Naciones Unidas, que por primera vez reconoce el estatus colonial de Malvinas. Había un componente nacional muy fuerte en el radicalismo.
Si usted me pregunta, Balbín, Ilia, Pugliese, ¿eran antiperonistas? Sí, eran antiperonistas, pero eran nacionales, tenían una concepción nacional, no son los antiperonistas de ahora. ¿Puede explicarle a las generaciones más jóvenes cuál era esa diferencia de ese antiperonismo, por ejemplo, de Ilía, y lo que se llama el gorilismo o lo que usted denomina el antiperonismo actual? ¿En qué consiste? Y la diferencia consiste en eso, que no se perdía de vista el interés nacional, es decir, el interés que tenía que ver con aquello que hiciera la soberanía de la patria, que hiciera la independencia, la autonomía del país. Eso no se perdía de vista, por eso se tenía incluso posiciones muy duras frente al Fondo Monetario Internacional. En el propio gobierno de Alfonsín, en la primera etapa, el ministro de Economía, Grispun, prácticamente expulsó a la misión del Fondo Monetario Internacional cuando esa misión quiso imponerle condiciones a la Argentina en un momento muy complejo porque la dictadura había dejado un muy fuerte endeudamiento. A pesar de eso, no tan fuerte como el que dejó en 4 años Macri, que fue mucho más fuerte que el que dejó la dictadura en 6 años. Cuénteme, ¿cómo conoció a Cristina Kirchner? ¿Cómo se fue forjando esa relación de confianza entre ella y usted? Bueno, yo la conocí en la Cámara de Senadores, en una circunstancia muy peculiar. Usted recuerda que Cristina Kirchner en un momento dado fue expulsada del bloque justicialista. Exactamente, en la época de Menem. Exactamente. Y cuando la expulsaron, físicamente la corrieron hacia la bancada de la oposición. Usted sabe que en la Cámara se dividen las bancadas Geográficamente. Y bueno, la sentaron justamente detrás nuestro. Es decir, yo lo tenía de compañero de banca al senador Usandizaga y a ella la sentaron atrás nuestro. Ahí forjamos una relación, no una amistad, una relación. Es cierto que la Cámara de Senadores es más propicia para el diálogo, para las relaciones personales, es un número menor de gente, es un ámbito más sereno. Pero bueno, nada. En realidad, más que forjar una amistad, yo lo que tengo con Cristina Kirchner es un camino común recorrido en el sentido generacional. Somos expresión de la década del 70 y hemos atravesado una experiencia común, por decirlo de alguna manera. Una experiencia común desde el punto de vista de la mirada ideológica, desde el punto de vista del método de análisis de la realidad. Entonces no es... A ver, Cristina Kirchner no necesita exégetas ni necesita voceros de ninguna naturaleza. En realidad mi relación con ella se intensificó cuando ella era presidenta. Manteníamos diálogos en la Quinta de Olivos, charlábamos, pero básicamente lo que tenemos es una identidad política forjada en una experiencia común porque pertenecemos a una generación que atravesó las mismas vicisitudes y la atravesamos con miradas muy parecidas. ¿Qué es distinta esta Cristina de hoy a aquella que usted tenía de vecina en los 90, en el segundo lustro de los 90? No es muy distinta. Ella siempre fue una militante, como diputada, como senadora, como presidenta, como vicepresidenta. Siempre tuvo una actitud militante, una actitud proactiva, siempre tuvo una capacidad anticipatoria extraordinaria. Yo de todos los presidentes que conocí, y los conocía casi todos, hay 2 que destaco por sobre los demás. Uno es Alfonsín y otro es Cristina. Más que Néstor Kirchner. Bueno, debo decir con franqueza que con Néstor Kirchner no tuve la misma relación que tuve con Alfonsín y que tuve con Cristina. Pero creo que fue un gran presidente también. Ahora, esa capacidad anticipatoria, ese apego casi pasional a determinados valores y principios, los encontré en Cristina y en Alfonsín. Cuéntenos cómo interpretó las distintas cartas y discursos últimos de Cristina, cuando hablaba de funcionarios que no funcionan, o que si tienen miedo se busquen otro laburo. ¿Qué interpretación usted le dio a esas palabras que generaron interpretaciones controversiales? Yo creo que es el intento de ayudar al gobierno. A ver, este es un gobierno que no llegó a acomodarse
cuando se le vino encima la pandemia. Le resultó muy difícil ensamblar las piezas para hacer funcionar esto de una manera eficiente. ¿Por qué? Bueno, porque le cayó una bomba encima, que es la pandemia. Sabíamos que íbamos a tener muchas dificultades por la herencia de la pandemia macrista, pero nadie imaginó esta otra pandemia, que además no solamente no se imaginó en Argentina, sino en el puestas. Entonces yo creo que ella trata de contribuir con esas cartas y con algunas expresiones como las que tuvo en La Plata, etcétera, a darle un rumbo, a tratar de ordenar ese rumbo, a darle una meta. Me parece que es una contribución de carácter constructivo para darle al gobierno un camino que le permita no administrar, sino transformar. ¿Y cómo ve la gestión del gobierno? ¿Cómo la ve de cara a las elecciones de medio turno en octubre de este año? ¿Cree que hay que producir cambios de gabinete? No, mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es vacunar masivamente a la sociedad. Si nosotros no logramos cortar la pandemia, nos va a resultar muy difícil encaminar la economía, porque la incertidumbre va a seguir siendo uno de los factores de mayor desorden. Yo creo que el problema hoy no es la incertidumbre respecto al tipo de cambio, ni la incertidumbre. Yo creo que hoy el problema es la incertidumbre desde el punto de vista sanitario, que se extiende al resto de las actividades económicas, sociales, de todo tipo, educativas, etc. Yo creo que el esfuerzo mayor hay que ponerlo allí. Y la verdad que en ese sentido, desde el punto de vista estrictamente sanitario, yo lo veo muy bien al gobierno. Es cierto que atravesamos el dolor de más de 45.000 compatriotas que se han muerto. Ahora, también no es menos cierto que ninguno se murió en el pasillo de un hospital o en la vereda. Todos tuvieron su cama, su respirador, su terapista, su equipamiento, etc. En ese sentido, el gobierno hizo un esfuerzo extraordinario, porque el sistema sanitario de la Argentina estaba realmente pulverizado. En pocos meses se lo puso de pie. Y sigue haciendo un esfuerzo extraordinario contra quienes de manera absolutamente irresponsable, yo diría hasta criminal, hacen lo imposible por sembrar el descreimiento de la sociedad, por ejemplo, respecto a la eficacia de las vacunas. Estamos en un plano realmente más que preocupante. La oposición en Argentina se parece a los locos que entraron al Capitolio. Cuando Carrió dice que la vacuna está envenenando a la sociedad, está cometiendo un crimen en el marco de una pandemia, está atentando contra la salud pública, porque es una figura que algunos todavía le seguirán creyendo. Y entonces tal vez no se vacunen porque creen realmente que Carrió tiene razón cuando dice que están envenenando a la gente con vacunas. Antes de seguir en el tema de la coyuntura, déjeme volver para atrás. Carrió también fue radical. ¿Qué cambió aquella Carrió que estaba junto con usted en los 90 en el Partido Radical y esta de hoy? ¿Qué pasó ahí? Yo no sé, a ver, yo no voy a hacer interpretaciones psicológicas ni de ese tipo. Reitero, yo creo que hay gente que se toma la política como una aventura personal y que tiene una enorme incapacidad de mirar la política como algo colectivo al servicio de algo más colectivo que es la sociedad. La política no el problema es el narcisismo. Sí, el narcisismo, las vanidades personales. Y después puede ser que se fueron a los... por un lado, podríamos decir, a Guinis, Carrió, Brandoni, por otro lado usted, que lo que se percibe es que allí, de aquel alfonsinismo, no sé, como que se generó una tristeza, una insatisfacción, mucha ilusión y una decepción que empujó hacia los extremos lo que antes estaba unido. No, lo que pasa es que hay quienes finalmente llegan a la conclusión de que tienen que transitar lo que creen el camino más fácil y más cómodo. Se terminan adaptando a la comodidad y dejan de lado la necesidad de seguir representando determinados valores, sobre todo cuando irrumpe de manera muy fuerte los medios de comunicación concentrados como actores políticos y empiezan a ejercitar la política del castigo, de la estigmatización. La política del narcisismo
es contemporánea al crecimiento de la importancia de los medios. Totalmente, Se ve absolutamente. narcisismo, individualismo, medios de comunicación que le dan la escena. Le dan la escena o le ponen los límites. Y muchos se asustan frente a los límites que le ponen los medios. Pero los concentrados. narcisistas parece que no fueran, al contrario, serían los que tienen una actitud más maníaca que depresiva. No, bueno, no, pero son narcisistas, pero no tontos. Entonces se adaptan, buscan la comodidad, reitero, y claro, es más cómodo dejarse llevar, Porque digamos. Carrió en particular no estaba en una posición cómoda cuando hacía lo mismo en el 2003 y los medios eran todos kirchneristas, No, no eran kirchneristas desde el 2003 los medios. ¿no? No, Creo todos que no. Clarín era kirchnerista. en el No, 2003. bueno, pero nunca la maltrató a Carrió, Clarín. No, maltratar no, pero no eran... Ella no estaba haciendo lo que quería Bueno, los medios a ver, concentrados. A ver, Carrió hizo una conferencia de prensa con Néstor Kirchner y Ibarra cuando creyó que la crisis del 2001 terminaba con el sistema político de la Argentina, iban a hacer algo nuevo. Todos fueron de alguna manera cambiando. No, yo quería ir a algo más esencial del ser humano, que a lo mejor usted da en el clavo con el narcisismo, que es la posibilidad de una mayor cantidad de horas expuestas a los medios por la proliferación de medios, favorece el desarrollo de cierto narcisismo histriónico, Sí, que a lo claro. mejor en el siglo XX no estaban dadas esas posibilidades. O sea que lo técnico crea o desarrolla determinado tipo de aptitudes personales, No, más que la ideología. Porque claramente Carrió fue contraria a los medios, ahora es funcional si usted quiere, pero no fue siempre la misma posición. Ahora siempre fue una persona altisonante, de verbo Eso es cierto, controversial. eso es cierto, eso es real. Yo lo Efe- asociaba a lo mejor a cierta decepción con el alfonsinismo, ¿no? Gente que creyó en algo y que terminó tan mal. Sí, yo no sé si es decepción con el alfonsinismo. Yo creo que... Perdón, no con Alfonsín, No, sino no. con el resultado. Sí, sí, yo lo entiendo, sí. No, yo creo que lo que también ha sucedido es que fueron acomodándose a este cambio de paradigma que se produjo en la década del 90, ¿no? Les resultaba más fácil, más cómodo ese otro paradigma, creyeron efectivamente en el fin de la historia, creyeron en la muerte de las ideologías, y entonces fueron adaptándose a ese camino. Por eso desembocaron todos ellos, incluida Carrió, en una alianza con el macrismo que es exactamente el statu quo, no es Usted precisamente... mencionó la alianza con el macrismo. También en este reportaje, Gustavo Poser, otro radical, aunque hoy está en un partido vecinista, pero integra parte de Juntos por el Cambio, déjeme leer textualmente, dijo que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires había sido servil durante la gestión de Macri. ¿Usted tiene lo calificaría de la misma manera? Absolutamente, absolutamente. A ver, esa coalición nunca existió como tal. Ahí dominaban los grupos económicos que fueron los que pavimentaron el camino de la llegada de Macri al poder, algunos factores externos también que pavimentaron ese camino. Esto era lo dominante. Y por detrás estaba después la estructura política que lo único que hacía era acompañar las decisiones de los grupos dominantes. Y bueno, en ese marco el radicalismo tal vez formó parte del último vagón del tren. Volvamos al escenario actual. ¿Usted cree que para las elecciones de octubre habría que hacer algún cambio de funcionarios? No, yo no creo que haya que hacer un cambio de funcionarios o que no haya que hacerlo. En realidad, esa es una decisión que tiene que tomar el presidente. Usted decía que la ayuda a la vicepresidenta diciendo lo que dice y como dijo que había Sí, funcionarios que no bueno, funcionan. Pero eso es una decisión que tiene que tomar el presidente. No, está bien, pero ¿usted qué le parecería que No, sería mejor yo lo que creo que hay que hacer es, reitero, vacunar masivamente, poner en marcha el proceso productivo de la Argentina, que creo que es posible hacerlo a partir de salir de la incertidumbre de la pandemia. Creo que están dadas objetivamente esas condiciones para un crecimiento importante de la economía argentina en los próximos meses, a condición de salir de la pandemia. Están dadas las condiciones internas y externas. Hay una evidente valorización de los commodities en el mundo que van a seguir, me parece a mí, creciendo porque se va a seguir manteniendo un dólar bajo. Creo que hay que negociar con mucha inteligencia con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que el Fondo Monetario Internacional, que hay que exigirle
que de la misma manera que violó el estatuto para regalarle 44.000 millones de dólares a la campaña electoral de Macri, y esto no es literatura, lo reconocieron los representantes de Estados Unidos en el fondo, la misma flexibilidad tienen que tener para renegociar esta deuda. No creo que haya que renegociarla a 10 años, creo que hay que renegociarla por lo menos a 20 años, porque si no se van a juntar los vencimientos de la renegociación con los bonistas privados, con los vencimientos de la renegociación del Fondo Monetario, y vamos a ser otra vez un país absolutamente inviable a partir del 2024 o 2025. Creo que hay que exigirle al Fondo Monetario Internacional, a ver, ¿quién se le puede ocurrir que en este momento de pandemia, de desorden de la economía, le pueden seguir exigiendo a los países ajustes fiscales? Eso es imposible. Me parece que tienen que emitir los DEC, me parece que tienen que dar facilidad a los países para que puedan encontrar salidas de otro tipo, porque si no, solamente van a salir los países muy ricos. Estados Unidos emitió 6 billones de dólares para salir de la crisis y habilitó a algunos de sus aliados a utilizar esos dólares. ¿Y usted está satisfecho con la conducción económica? ¿Le parece que coincide con sus ideas? En líneas generales sí, pero tengo la necesidad de advertirles que la negociación con el Fondo Monetario Internacional, reitero, tiene que ser una negociación a muy largo plazo. No puede ser una negociación con un perdón hasta el 2024 y que arranque a un pago de deuda en 10 años, porque eso transforma en inviable la Argentina. Porque además se van a juntar los vencimientos del 2024 también con los bonistas privados. Y eso no hace sustentable la economía argentina. Le voy a pedir que esta pregunta que le voy a hacer ahora me la responda después de un corte comercial al que vamos, que dura pocos minutos. Y la pregunta que le dejo para después es, usted vio que el presidente contó recientemente en una entrevista que salió publicada en un diario el domingo, diciendo de que había parte de la coalición gobernante que quería hacer una revolución y que él lo que quería era producir un proceso evolutivo. ¿Usted se encuentra dentro de lo que quieren hacer la revolución o los que no? Y me lo responde ahora en un par de minutos. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Leopoldo Moro y hemos dejado pendiente la pregunta respecto de si él estaba entre los revolucionarios o los, no sé, más homeopáticos. No, yo estoy entre los no conformistas, por decirlo de alguna manera. Yo creo en las democracias intensas, creo en las democracias dinámicas. Me da la impresión de que la democracia, para perdurar, tiene la obligación de transformar. Yo no sé si eso entra dentro de un concepto tan amplio como el de la revolución. Y en esa taxonomía de inconformistas, si usted tuviera que arriesgar un porcentaje de cuántos en la coalición gobernante son más inconformistas y cuántos conformistas, ¿qué diría? Es difícil cuantificarlo de esa manera. Lo que sí tengo muy en claro es que el gobierno del Frente de Todos tuvo un respaldo ampliamente mayoritario de los sectores que pretenden una transformación profunda en la sociedad. Por eso la influencia del kirchnerismo en la construcción del Frente de Todos y la influencia de Cristina Kirchner, porque representa a esos sectores. ¿Y usted cree que el gobierno y como está construido el Poder Ejecutivo representa a los votantes en su demanda? ¿O está más a la derecha que los votantes? No, no creo que esté más a la derecha. Probablemente hay diferencias de ritmo, pero no, más a la derecha no. ¿Teorema de Baglini? No, no es el teorema de Baglini. No. Se trata de una coalición que ha tenido orígenes diferentes. Mire, yo creo que en realidad el gran acierto de Cristina no fue cuando propuso a Alberto Fernández como presidente de la Nación. El gran acierto de Cristina fue en el 2017 cuando decidió ir a la elección con Unidad Ciudadana. Ahí empezó a construir el camino hacia el frente electoral. Si Cristina no iba a esa elección y no sacaba el 37, 38% de los votos, nunca hubiera quedado claro quién representaba al peronismo.
hubiera quedado flotando si era Massa, si era Randazzo, si era fulano, y no hubiera generado un centro de gravitación. O sea, a quien le tenía que competir era el peronismo. Tenía que el kirchnerismo no solo representaba al peronismo, sino representaba algo más amplio que el peronismo. Y entonces allí se generó el centro de gravitación que le permitió después convocar. O sea, que en el fondo Randazzo le hizo un favor. No sé si le hizo un favor. En realidad no tanto, porque ese porcentaje tal vez le hubiera servido para ganar la elección. Pero había algo más importante. Sí, no. Por lo que yo entiendo, era un punto fundacional que le mostraba al peronismo de que los votos eran de ella. Sí. Se podido demostrarlo. Claro, y también le demostró otra cosa. Le demostró que el ataque no era solamente a ella, sino que era al conjunto del peronismo. Porque algunos dentro del peronismo especulaban precisamente con que la persecución política les iba a resolver el conflicto interno que ellos tenían de no poder superar a Cristina. Algunos dentro del peronismo, algunos pocos, confiaban más en Bonadío que en sus propias fuerzas. No sé si está claro lo que le quiero decir. Bueno, nos quedan pocos minutos, entonces quiero entrar en un tema que veo que usted acá trajo todas las carpetas. La semana anterior usted recibió amenazas que fueron vinculadas a la investigación de la causa de espionaje interno durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese momento usted declaró: están empezando a pasar algunas cosas que nos hacen pensar que quieren provocarnos o llevarnos al barro. No se hagan ilusiones, desde ya les digo que seguiremos profundizando la investigación del plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política con complicidad judicial. ¿Quiénes son esos provocadores que quieren llevarlo al barro? Bueno, yo creo que hay mucha gente afectada por la tarea que estamos haciendo desde la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. A ver, me parece que es una pequeña CONADEP y que ha ido desnudando y corriendo el velo sobre la existencia efectivamente de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. Acá no ha habido ni cuentapropistas, ni espontáneos. Esto fue un plan muy bien concebido, tomado de la matriz del plan que en su momento llevó adelante el gobierno militar. ¿En qué sentido le digo? Acá se articuló, por un lado, la AFI, por el otro lado, un grupo de tareas dentro de la AFIP que hacía espionaje fiscal, la UIF, que hacía espionaje financiero, Migraciones, que hacía espionaje en relación al movimiento de personas, el servicio penitenciario, que hacía espionaje sobre los presos y, lo que es muchísimo más grave, sobre los abogados, defensores de los presos. Y todo eso confluía, era elevado, como ocurrió con el batallón 601 en la época del proceso, hacia la llamada mesa judicial. Toda esa reunión de información y de inteligencia era elevada a la mesa judicial, que era un organismo que no existe en la Constitución, que no forma parte de la ley de ministerios, que era un organismo, una especie de asociación ilícita presidida por el propio presidente de la Nación. Y otros personajes, Marcos Peña, Torello, un abogado nefasto, Pepín Simón, etcétera, etcétera. Y ahí se resolvía, sobre la base de toda esta información que se recogía ilegalmente, qué se hacía con los blancos. ¿Quiénes eran los blancos? Bueno, la oposición en general, con Cristina a la cabeza, pero no era el único blanco. Había periodistas como blancos, obispos como blancos, gremialistas como blancos. Y ahí se resolvía. Si se hacía una carpeta y se extorsionaba para sacar de la cancha al opositor, o si se fabricaba un expediente judicial. Y ahí entraba la pata judicial a jugar. Por eso se llamaba mesa judicial. Y en esa pata judicial, bueno, se comprometieron muchos jueces, fiscales, el propio... ¿Usted lo compara con la dictadura? ¿No sería más comparable con Watergate? No, porque lo de Watergate fue una tarea... ¿Espiar a la oposición? No, bueno... Porque una cosa es espiarla y otra cosa es matarla, ¿no? No, sí, pero a ver... Hay un famoso libro que usted seguramente debe conocer de un tal Robinson que se llama Investigar a la oposición, que es uno de los libros de cabecera que tuvo siempre Durán Barro. En este caso se trataba de investigar y matar civilmente al opositor, sacarlo de la cancha, desacreditarlo, matarlo civilmente, moralmente, destigmatizarlo. Por eso todo eso además iba acompañado de una teatralización. El tipo que lo sacaban en pijama, que le ponían el casco. No fue una improvisación. Creer que fue una improvisación es un grave error. Por eso yo digo
que el régimen de Macri fue el que más dañó la República en Argentina, además porque hizo desaparecer el concepto de la defensa en juicio, el principio de inocencia. Usted mismo una vez le comentó al periodista Pagni que empresarios le habían contado que en un juzgado, en una fiscalía, los apretaban y si no declaraban contra Cristina le decían vas a ir preso. Bueno, eso se transformó en un sistema. Pero esto que le digo yo no es literatura política ni panfletaria. Por eso traje algunas de estas cosas. Estas son declaraciones de los propios espías que han confesado en la comisión las tareas de espionaje. Las han confesado abiertamente. Entonces digo, acá hay carpetas enteras de... ¿Cómo está la causa y qué imagina usted que va a ser Bueno, no hay una causa, hay varias causas. Las causas. Usted tiene una causa en Dolores, tiene otra causa en Lomas de Zamora y tiene otra causa en Mar del Plata. Y después la tarea de investigación que estamos haciendo nosotros. Todo eso confluye. Obviamente es una tarea compleja, en primer lugar porque como todavía subsisten en el Poder Judicial los que llevaron adelante todas estas cosas, tratan de proteger a sus cómplices en esto. Fíjese usted, es una pregunta elemental que uno tiene que hacerse. ¿Por qué cada vez que un juez que no pertenece a Comodoro Pi inicia una investigación sobre estas cuestiones, se desesperan por llevar la causa a Comodoro Pi? ¿Por qué? Porque ahí están los que protagonizaron todo esto, ahí están los cómplices, ahí están los que le van a dar refugio. Si no, ¿por qué van a llevarse las causas a Comodoro Pi? Cada vez que aparece algo, Arribas, Macri, el secretario de Macri, no, vamos a Comodoro Pi, tenemos que ir a Comodoro Pi. Es obvio que todavía ahí subsiste. Y bueno, entre otras cosas, porque el propio presidente de la Corte estuvo involucrado en esto, en esta tarea de lo que se denomina el lawfare, que no es otra cosa que la famosa guerra judicial para la persecución política. Todos nos acordamos de la foto de Lorenzetti con Bonadío y Moro del otro lado, que venía de llevar adelante la proscripción de Lula y después le pagaron con el Cuando usted se refiere al presidente de la Corte no se refiere a Rosenkrantz sino a Lorenzetti. No, a Lorenzetti, claramente, Lorenzetti. Mire, a los pocos días, por eso digo que es un plan sistemático concebido incluso probablemente antes que llegaran al gobierno. El día 16 de diciembre Lorenzetti se entrevista del 2015, 6 días después de que asume Macri. Se entrevista en la Casa de Gobierno con Macri. Ese mismo día Macri dicta el DNU para hacer entrar por la ventana a Rosenkrantz y a Rosati a la Corte. 6 días después, el 24, dicta un decreto de necesidad y urgencia, fue el primero que dictó, para traspasar la oficina de escuchas que estaba en la Procuración y que durante el año que lo administró la Procuración no hubo una sola filtración, a la Corte. El día 29 de diciembre, cuando estábamos todos por empezar a festejar el principio del año, la Corte recepta esa oficina. La transforman en una especie de policía judicial que se llama DAJUDECO, Dirección de Apoyo a los Delitos Complejos, etcétera, etcétera. Ponen a un camarista, Irurzun, sin sorteo. Dicen que hubo sorteo, no hubo ningún sorteo, nadie encontró nunca el acta del sorteo, no hay testigo del sorteo. Y a partir de ahí empiezan además a digitar los llamados peritos especializados en la lucha contra la corrupción, los ponen a dedo. Entonces, hay una complicidad absoluta del Poder Judicial, de la cabeza del Poder Judicial. Dígame una cosa, independientemente de la utilización de conseguir informaciones a través de espionaje, algunos hechos de corrupción, ¿a usted le duelen del gobierno del kirchnerismo? Cuando ve el caso, por ejemplo, Vudú, o cuando ve el caso de las valijas de López, en esos casos, ¿cree que hubo corrupción y se siente abochornado por eso? Mire, vamos por partes. Primero, a esta altura resulta muy difícil discernir cuándo hubo corrupción y cuándo no la hubo. ¿Sabe por qué? Precisamente porque borraron los límites que la propia Constitución establece. Si yo le interpreto bien, lo que usted dice es que serían pruebas obtenidas de una manera ilegal. A ver. Ahora, el hecho sucedió... Salvo en el caso de López, que no hay duda. Todos los otros hechos están bajo un cono de sospecha respecto a la certeza de que hayan sido pruebas obtenidas legalmente.
Si usted quiere, vamos al caso Vudú. Hay un testimonio decisivo que es el de Van der Brüller. Cobró 5 millones de pesos y se instaló un hotel boutique. Mientras usted y yo estamos discutiendo acá, no discutiendo, conversando acerca de si hubo un hecho de corrupción o no que lo involucra a Vudú, el señor ese tiene un hotel boutique pagado por el Estado para testimoniar en contra de Vudú. Puede ser que eso hiera la prueba, pero fulmina, ¿no? Y puede ser que desde el punto de vista jurídico la inhabilite. Mi pregunta es del orden de la convicción. ¿Usted siente que hubo casos de corrupción que merecen ser penados del gobierno de los 12 años del kirchnerismo? Yo creo que la corrupción siempre debe ser penada. Ahora, no puedo tener convicciones en relación a temas específicos, concretos o puntuales. Os digo, caso de Lázaro Báez, cuando usted ve... No sé. Francamente no lo sé. No En el caso de Lázaro Báez, la justicia procesalmente se pasó años perforando la Patagonia en la búsqueda de containers llenos de plata. En el caso de Cristina Kirchner. Que una burla a la inteligencia de los argentinos. Estuvo 3 días allanando la casa de Cristina Kirchner en el Calafate. Pero podríamos decir que en ese caso sería como un tiro en los pies, ¿no? Porque ir a hacer eso, bueno, debían creerlo. Bueno, está bien, pero digo... sería lo contrario a tener información. Parece que no la tenían. No, eso era teatralización. Eso no es pero que me parece positiva esa teatralización. Bueno, después al ver que no se encontraba nada. Ellos creyeron que sí. Y creyeron tanto que sí, que creyeron que con eso iban a gobernar más de 4 años. Lo que no entendieron es que la realidad era más fuerte que esa teatralización. Pero que hicieron la teatralización, la hicieron. ¿Por qué? Porque no tenían otra herramienta política. Y además porque les había ido bien en Fontevecchia. Porque ellos llegaron, discúlpeme que lo interrumpa, ellos llegaron al poder sobre la base de 2 hechos que les dio resultado. La tragedia de Once y el supuesto asesinato de Nisman. Esos 2 elementos fueron decisivos en la elección para que Macri fuera presidente de la Nación. Entonces dijeron, vamos a continuar con esto. Y entonces continuaron con todo este armado. Por eso hoy es muy difícil establecer dónde hubo corrupción o dónde no la hubo. Aún así, y me parece incluso que para que sea verosímil una posición, una parte autocrítica la hace todavía más valiosa. Como estamos llegando al final del reportaje, le pido si hay algo de la autocrítica respecto a la corrupción que usted tenga para hacer. Desde mi perspectiva, creo que aumenta la verosimilitud de lo que usted denuncia, tener una mirada que también reconozca errores. Pero obviamente que uno tiene que reconocer errores. Le reitero, lo de López no deja ningún lugar a dudas. Lo de Báez, por ejemplo. Bueno, yo no puedo condenar a Báez desde este lugar. Podría suponer que entre una persona que no tenía nada en el 2003... yo no puedo condenar a Báez desde este lugar, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque Báez vino en un avión a entregarse y lo detuvieron igual. Porque el señor Barrionuevo dijo que lo tuvo a Eláscar, que era el principal acusador de Báez, que lo tuvo escondido en su casa durante meses hasta poder llevarlo al programa de la Nata. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener eso? El tema de los cuadernos. ¿Qué opina usted de la causa de los cuadernos? Bueno, a ver, Fontevecchia, los cuadernos primero se quemaron. Después de varios meses aparecieron rehechos de las cenizas. Nadie sabe dónde está Centeno ni qué dijo Centeno, si la letra es de Centeno o no es de Centeno, si se hizo o no se hizo, como dijeron algunos, en una habitación del Four Seasons, entre otros con Bonadío presente. Han hecho tantas porquerías que hoy es imposible discernir la verdad de la mentira. Entonces, eso es lo que... Es más, se han abusado tanto del poder que transformaron eso en algunos negocios personales o en temas personales. El señor Stornelli tratando de que le pongan droga al ex marido de la mujer, por ejemplo. Le pido, por última vez, usted, no sé tiempo como le parezca, si le parece que independientemente de los errores, de los delitos, de los abusos de poder que haya podido haber cometido el gobierno anterior, me refiero al gobierno de Macri, si hay algo respecto de la corrupción que le parece que merezca una autocrítica por parte del kirchnerismo. Seguramente el caso de López, reitero, merece una autocrítica. Solo el de López. Porque es el único en el que tengo una certeza que me la plantea la evidencia.
Lo Ahora, otro es un juzgamiento subjetivo. y en ese juzgamiento subjetivo, ¿usted cree que hubo en esos 12 años de kirchnerismo actos de corrupción que avergüenzan a los kirchneristas, deberían avergonzar a los kirchneristas? No, yo lo que creo es que como todo gobierno tuvo seguramente algunos... Alfonsín, por ejemplo, me parece muy linda la bueno, comparación. Alfonsín tuvimos un serio problema con la aduana en Tierra del Fuego y fue preso el administrador de la aduana que se llamaba Del Conte. Compare los casos que tuvo Alfonsín con los del kirchnerismo. Podría decir que fue... Ahí está, mi última pregunta. Sí. ¿Fue más honesto el gobierno de Alfonsín que los 3 periodos del kirchnerismo? No, yo creo que el gobierno del kirchnerismo fue mucho más atacado que el gobierno de Alfonsín. Eso sí, pero le preguntaba si era más honesto. Yo creo que fue igualmente honesto y también creo que hubo algunas manchas que evidentemente tuvieron ambos gobiernos. Lo que pasa que creo que la tarea de demolición sobre el gobierno del kirchnerismo fue mucho más sistemática, más planificada, con una participación más activa de los Estados Unidos, del embajador. Podemos estar de acuerdo en eso. Yo simplemente me parece, por lo menos mi convicción es que no hay punto de comparación entre la honestidad de Alfonsín. Sí, pero que y no de hay que su comparar gobierno. la honestidad de Alfonsín con la honestidad de Cristina. Y del gobierno de Alfonsín. No, bueno, hay que comparar un gobierno con otro gobierno. En términos políticos son gobiernos muy parecidos en sus contenidos. Coincido. En cuanto al tema de la honestidad, bueno, yo reitero, que el gobierno del kirchnerismo fue mucho más atacado, No, eso es- mucho más estigmatizado No modifica lo en anterior. relación al tema de la corrupción que lo que fue el gobierno de Alfonsín. Pero bueno, le reitero, es imposible a esta altura medirlo porque ha sido tan bárbaro lo que han hecho desde el punto de vista judicial, ha sido tan brutal esta campaña del lawfare, que a esta altura del partido es muy difícil discernir. Usted mencionó que se dice que Frondizi eran los gobiernos más honestos que tuvo la Argentina. O sea, hay una medida. No, la medida es lo que se usted le dice. asigna, claro, ese que se dice. Hay algo Es la del orden subjetivo. Sí, pero es subjetivo, pero también es demostrativo de la hipocresía. Porque en realidad esos gobiernos que calificaban de honestos no tuvieron el más mínimo inconveniente en echarlos a Pero patadas. yo no estoy discutiendo eso, simplemente digo de que hay determinados termómetros subjetivos para medir condiciones morales, si Ya usted sé, quiere. pero son subjetivos. ¿Sí? Y en Absolutamente. esa subjetividad, ¿usted siente que fue igualmente... Yo no su siento actitud que con el la- gobierno de con- Cristina haya sido un gobierno corrupto. La verdad. ¿Y el de Néstor Kirchner? No, tampoco. Yo no siento que haya sido un gobierno corrupto. Bueno, En todo caso, para mí lo que ha ocurrido es que ha sido un gobierno que ha competido con determinados poderes en un nivel tal de intensidad que lo tuvieron que descalificar como corrupto. Bueno, Alfonsín también tuvo que competir más. No llegó a tanto, no. No, por eso le estoy diciendo, pero jugar a los militares... Pero no llegó a tanto con el poder económico. No llegó a tanto con el poder económico. El único gobierno radical que llegó a tanto con el poder económico y también fue muy estigmatizado por corrupción fue el de Irigoyen. El de Irigoyen fue muy estigmatizado por corrupción. Si usted relee los artículos del diario Crítica, son mucho más críticos o mucho más estigmatizantes que los del diario Clarín en materia de corrupción respecto a Irigoyen que a Cristina Kirchner. Como se nos acabó el tiempo, le propongo volver nuevamente con otro reportaje en un futuro no muy distante. Muchísimas gracias. Gracias a usted, que le va a dar bien.